¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poder compartir con todos ustedes esta nueva experiencia tecnológica para la enseñanza que nos permite dar el Colegio de Empresarios. Mi nombre es Hugo Villarroel Pantoja y soy maestro en Administración de las Organizaciones por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y tendré el placer de ser su maestro en esta materia que cursaremos de la licenciatura de Administración y Comercialización. Mi experiencia laboral inicia cuando mi padre, hace más de 35 años, fundó una pequeña empresa, una pyme que conocemos hoy en día, en el ramo metalmecánico, una empresa manufacturera de muebles metálicos que inició desde el principio muy básico, desde que mi padre mismo utilizaba las herramientas para formar los productos. Él mismo cobraba, él mismo atendía a los clientes, era el hombre orquesta como lo conocemos hoy día. Poco a poco, como es conocido en las empresas familiares, cada uno de los miembros se fue iniciando en esta empresa, en esta pequeña empresa, en esta empresa familiar y fuimos adquiriendo alguna obligación, algún compromiso, no solamente por parte de la familia y a invitación de mi padre, sino precisamente para poder hacer crecer ese patrimonio. A través de los años realizamos diversos cambios para el proceso productivo, para el proceso de ventas, para compras, para la contratación de personal, para la innovación en el producto. Y bueno, hoy día una pequeña empresa aún familiar, pero con mucha esperanza y con mucha fuerza para poder seguir adelante en este nuevo México que se nos presenta con grandes oportunidades. En el ramo académico, como ya les comenté, tengo la maestría en Administración de las Empresas por parte de la universidad, pero también soy licenciado en Administración Pública, también por parte de la UNAM. Y bueno, todo esto para que ustedes puedan tener la confianza de la experiencia académica que me ha sido dada a través de todos estos años. Y bueno, pues tengamos esa confianza de poder abarcar todo el contenido de la materia que vamos a ver a continuación. También tengo un diplomado en desarrollo de empresarios, soy la primera generación, tengo ese orgullo, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, hace ya varios años, y bueno, todas esas experiencias las pongo aquí a su servicio para poder realizar, y no solo que sea lectura, no solo que sean ejercicios, no solo que sea una plática académica, sino que ustedes puedan contar con la experiencia de alguien que a través de los años se ha desempeñado y ha formado para poder traerles esas experiencias hoy en día. He dado también algunas conferencias acerca de las empresas socialmente responsables, he organizado algún simposium o algunos coloquios sobre economía internacional, sobre la economía y el Estado, y bueno, eso me da la experiencia para poder participar con todos ustedes, ahora a través de estos nuevos medios tecnológicos de enseñanza que ya mencionamos, y que bueno, es una gran experiencia para todos aquellos que se inician en esta experiencia como lo es con su servidor. La licenciatura en Administración y Comercialización, y específicamente la materia Análisis Metodológico de Investigación. Vamos a tener un tutor para los alumnos que así decidan ponerse en contacto a través del correo electrónico o a través, por medio telefónico, por supuesto también, para resolver cualquier duda en cuanto a la clase propia, en cuanto al método de calificación, en cuanto a la acumulación de puntos, en cuanto a las fechas de realización y en cuanto a las actividades. Y quisiera aquí hacer una pausa con todos ustedes para hablar un poquito de las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje nos marca un par de requisitos fundamentales que son propiamente las actividades, que son una especie de cuestionarios que tenemos al final de cada una de las clases que habremos de llenar para que puedan ser calificadas y bueno, esto nos vaya dando puntos y vayamos avanzando en la acumulación de los créditos para poder pasar esta materia, por supuesto. Pero también habrá otras actividades, habrá lecturas que tendremos que hacer, que tienen una validez en la calificación, porque es muy importante no solo la experiencia de una persona, sino que se acudan y que se
acerquen a todos esos grandes textos que tal vez en una clase no los podríamos dar ni en 10 clases, ni en 100, sino que a través de una lectura entre semana, que van a ser muy cortas, por supuesto, específicamente nos vamos a dirigir a aquellas que nos van a dar un conocimiento esencial para la aplicación de la materia. Tendremos algunas tareas extras, por supuesto, para garantizar que hayamos aprendido para que en el futuro la aplicación sea fácil, la aplicación de una materia que les va a servir, por experiencia se los digo, para toda la vida. ¿Por qué? Pues porque la investigación la llevamos día a día y vamos a dar cuenta de ello un poquito más adelante, y eso nos va a permitir tener un método que sabemos que nos va a dar un resultado. ¿Cuál? No lo sabemos, pero sabemos que cualquier investigación que llevemos a cabo nos va a dar un resultado. También quiero recordarles de los exámenes. Los exámenes van a ser dos, uno intermedio, más o menos a la quinta, sexta clase que llevemos avanzadas, y otro al finalizar. Yo espero, y el Colegio de Empresarios esperamos todos, que en cada examen tengamos cumplidas con todas las actividades que se nos han planteado hasta ese momento, para que no tengamos ese descuido de entregarla días más tardes, o no poder entregar calificaciones, o vernos en la necesidad de una calificación menor. Entonces, cuando sepamos la fecha de examen, que será próximamente, si no es que ya está cargada e informada, bueno, pues hacernos a la idea que en esa fecha tenemos que cumplir con todas las actividades de aprendizaje que se han marcado para esta materia. Pero bueno, vamos a dejar un poquito atrás esta parte de las presentaciones. Bueno, antes no quiero dejar de ponerme a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier cuestión crítica que crean que sea necesario cambiar, llevar a cabo, profundizar más, bueno, pues adelante, podemos hacerlo por el correo electrónico o telefónicamente aquí al mismo Colegio de Empresarios. Y bueno, antes de iniciar, sí agradecer al Colegio de Empresarios por la facilidad que nos da para poder llegar con todos ustedes, y por supuesto a todos ustedes por estar con nosotros. Y acudir a esta nueva actividad en el que estoy seguro que verán con creces las enseñanzas que aquí tenemos para el desempeño laboral en el futuro, o de sus propias empresas, porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí somos empresarios y podemos compartir esa gran experiencia. Como les comenté, la licenciatura en Administración y Comercialización es el primer cuatrimestre, y la materia es Análisis Metodológico de Investigación. Es el tema 1 y es la sesión 1. Vamos a recordar un poco el temario, estoy seguro que ya lo tienen, pero vamos a verlo un poco. La primera parte, dividida en 4 partes este temario de la materia, acerca del concepto de metodología. Hablaremos sobre la diferencia entre método y técnica. Primeramente, el método de investigación científica, visto desde los tipos de investigación y visto con las etapas de la investigación científica. Otro tema que abarcaremos será la elaboración del proyecto de investigación. En ya veremos muchas de las etapas y todas las etapas que están conformadas para una investigación. Esto es la elección del tema, por ejemplo. Esto veremos la delimitación del tema también. Las preguntas de investigación, cuál es su importancia, por qué se dan, a dónde nos van a llevar, y el planteamiento del problema y, por supuesto, la justificación del problema. Todo esto nos va a dar la herramienta necesaria para poder elaborar un proyecto en el que, como veremos ya adelantadas en otras clases, nos va a dar la capacidad de ver hacia el interior del mundo, de la sociedad, qué es lo que nosotros estamos buscando para el cambio. Otro tema también dentro de esta segunda parte son los objetivos de la investigación, y en esta parte se le ha dedicado algunos subtemas específicamente, porque si algo tenemos que tener bien definido antes de entrar de lleno totalmente a nuestra investigación, son precisamente los objetivos de la investigación, hacia dónde vamos. Es de cierto saber
que si no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos, pues mejor ni nos movemos. Es importante saber hacia dónde vamos. Aquí hay una anécdota muy chistosa en el libro de Lewis Carroll, en el que el gato, cuando llega a Alicia y le pregunta, hay dos caminos, hay una bifurcación, se aparece el gato y le dice al gato, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le contesta, ¿a dónde vas? Alicia, recién llegada, dice, no lo sé. Y el gato le responde, cualquier camino es igual para ti. Para nosotros es lo mismo. Si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino que agarremos es bien, es suficiente. Por eso, dentro de los objetivos de la investigación, tenemos los tipos de hipótesis que existen para saber cuál es la que vamos a utilizar. El marco teórico, importantísimo saber en qué nos estamos basando para postular nuestras teorías. La ubicación de las fuentes de investigación, porque no podemos hablar que queremos hacer que nuestro objeto de investigación se encuentre en un lugar alejado para nosotros, cuando precisamente no vamos a poder llegar, entonces vamos a tener una investigación fallida. Dentro de la ubicación de las fuentes de información, sabremos, más que saber qué significa, es ubicaremos dónde se encuentran y qué tienen las bibliotecas, las hemerotecas, las videotecas y por supuesto el Internet. Y en todo esto vamos a incluir no solamente cómo cliquearle al ratón para ir a un lugar, sino tal vez encontraremos aquí y si las clases y el tiempo nos lo permiten, pues podremos encontrar cuáles son los motores de búsqueda académicos que se utilizan, las bibliotecas virtuales, en donde podemos encontrar libros que posiblemente no sabemos, pero que ya están capturados virtualmente, y esto nos va a facilitar en muchísimo, ¿sí?, la investigación que vamos a llevar a cabo. Y bueno, finalmente vamos a hacer el esquema de trabajo, es decir, cómo nos vamos a llevar dentro de la investigación y hasta dónde vamos a llegar. Ya en una tercera parte hablaremos de la recopilación de la información, es decir, vamos a conocer las técnicas que existen y vamos a clasificarlas. Vamos a hablar de la observación, lo que día a día hacemos, la experiencia que recogemos durante toda nuestra vida a través de cualquier tipo de exaltación de los sentidos, y que eso es parte del investigador, por supuesto, porque es lo que lo lleva a buscar un problema. Las entrevistas, cómo se llevan a cabo las entrevistas, a quién tenemos que entrevistar, a cuántos tenemos que entrevistar, por qué tenemos que entrevistar a alguien. Los cuestionarios, que no solo qué vamos a entrevistar, sino qué les vamos a preguntar. La experimentación, muy importante en algunos campos de estudio y para algunos problemas, ¿sí?, porque nos va a permitir anticipadamente presentar a un lector, a otro investigador, a quien sea, las experiencias propias sobre qué fue lo que pasó cuando quisimos resolver este problema. Tenemos también, por supuesto, la documentación, que es parte de lo que hablábamos, dónde se encuentran las fuentes de información, cómo acudir a ellas, qué hay en ellas, y a partir de ahí poder transmitirlas a nuestra investigación. Dentro de esta misma tercera parte, no solamente ver un libro, o ver el índice, o leer un artículo de una revista o de un periódico, o acudir a internet, o una entrevista, o escuchar una entrevista de radio, no basta con eso. Tenemos que crear un archivo histórico de lo que nuestros sentidos vieron, oyeron, sintieron, ¿sí?, para guardarlo y justificar en algún punto, cuando así no sea requerido, ¿sí?, de dónde obtuvimos esta información. Eso es importantísimo, porque eso va a presentar al público, al investigador propio, a otros investigadores, les va a decir, esto no lo inventé yo, esto es producto del análisis mío de estos libros, de estas experiencias, de todo. Por eso vamos a hablar de las fichas de trabajo, las fichas textuales, las fichas de comentarios, de resumen o mixtas, donde podemos asentar pues cualquier fuente de información, siempre y cuando pues nosotros la valoremos y la consideremos, como lo veremos más adelante. Y con ello, con todo esto, vamos entonces a la interpretación de los resultados, es decir, ¿todo esto que tenemos nos sirve o no nos sirve?
¿Es parte de una investigación o no lo es? Y así poco a poco vamos a ir delimitando un trabajo, un informe, una investigación con una metodología que veremos, pues para poder obtener un resultado. Un resultado que a veces nos va a parecer difícil de entender en muchos casos. A veces nos va a parecer que en lugar de trabajar por el camino derecho íbamos por el camino izquierdo. Pero no importa nada de eso. Aquí lo que nos interesa es poder lograr el fin, ¿sí?, que ya nos habíamos delimitado desde el principio de nuestra investigación. Después pasaremos ya en la cuarta etapa a la estructuración y presentación del reporte o informe de investigación. Y es aquí donde ya le daremos un poquito de forma a toda esa parte que estuvimos recogiendo, desde las hipótesis, desde la metodología, cuál fue el tipo de investigación que llevamos a cabo, cuáles eran las herramientas, el marco teórico, a dónde acudimos para la información, las fichas técnicas, todo esto lo vamos a recopilar y vamos a empezar con la presentación. Vamos a seguir con el índice, vamos a seguir con la introducción y con el desarrollo de los capítulos, que propiamente es el cuerpo principal de nuestro trabajo. En ello, pues tendremos la opción de analizar un apartado crítico, y algo muy importante que debemos anotar aquí es las notas de pie de página. Y quiero hacer un breve descanso aquí, porque las notas de pie de página nos validan esa investigación. Y veámoslo de esta manera. Cualquier libro que nosotros podemos tomar y veamos cuántas notas de pie de página tiene. Eso nos indica dos cosas. Uno, o es un gran autor que crea información, ¿sí?, o es alguien que no sabe lo que está escribiendo, porque no ha leído nada. Si vemos algún texto académico o alguna investigación, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos pies de página que casi están como criptogramas, diríamos, porque se utiliza un OPSID, un et al, un ibidem, casi en claves, bajo símbolos, que para ahora, en este momento para nosotros es algo nublado, que no nos permite saber qué dice. Bueno, son cosas muy fáciles. Son cosas muy fáciles que permiten al lector decir, esta idea, que es importantísima, la obtuve de alguien que hizo otra investigación y que tuvo el mismo resultado. Parte de eso vamos a ver, y es cuestión muy importante para validar nuestras investigaciones. Finalmente, pues, el uso de gráficas y el uso de esquemas, que es importantísimo algunas veces, yo diría en todos los casos, para poder presentar al público o al investigador que consulte nuestra fuente, decirle, esta es la conclusión que yo saqué, esta es la entrevista que yo hice, este es el número de defectos que encontré, esta es la cantidad de productos que yo vi. Y todo eso marca una tendencia. Dice un dicho también, lo que no se mide no se puede mejorar. Y los esquemas y las gráficas son precisamente eso. La manera de medir cualquier cosa para valorar su mejoramiento. Finalmente, en este mismo apartado iremos a las conclusiones, que es la parte donde cada uno de nosotros dirá qué pasó en esta investigación, qué aportación estamos dando al conocimiento del hombre, o qué finalidad encontramos para la hipótesis que nos marcamos, cumplimos con los objetivos o no los cumplimos. Que vale decir aquí, no es necesario que se tenga que cumplir con la hipótesis o que se tenga que cumplir con los objetivos. Tal vez el final fue que no se cumplió. Bueno, eso ya lo veremos en las conclusiones. Marcaremos, por supuesto, las fuentes de información, no solamente haberlas visto, no solamente saber dónde se encontraron, no solamente hacer las fichas técnicas, sino llevarlas a la propia investigación y anotarlas. Decir qué vi, dónde lo vi, cuándo lo vi, en cuanto a libros, revistas, periódicos, reportajes, en algún reporte de internet, en la radio, en la televisión, en el cine, solo me lo platicó, fue una clase, etc. Todo esto deberá quedar asentado en las fuentes de información. Y los anexos, por supuesto, algún documento que nosotros creamos que es conveniente que venga ahí para respaldar a través del tiempo o en el presente mismo qué fue lo que estamos diciendo. Esto es, a grandes modos, lo que podemos saber
de la estructura y presentación del reporte o informe de investigación. Bien, una vez que entendemos ya esta parte de lo que vamos a ver en el temario, estoy seguro que lo tendrán por ahí. Quiero recordarles también que es importantísimo que ustedes hagan anotaciones sobre las clases. No los invito a que copien todo, pues, porque puede ser un copy-paste y nos quitamos de 1000 problemas. La idea de hacer los apuntes es precisamente que ustedes en otro momento puedan acudir a la clase pasada, a las 2 o 3 clases pasadas, y las dudas que tenían van a ver cómo se les van a ir resolviendo. Puntos importantes que hayan considerado, son fichas técnicas de información que hoy mismo están creando para una investigación en el futuro, porque no sabemos qué vamos a investigar en el futuro. Lo que sí vamos a saber en el futuro es, debí haber anotado aquella recomendación, debí haber apuntado aquella bibliografía, etc. Yo les pido que hagan sus apuntes para ustedes, para que cuando hagamos las actividades de aprendizaje, pues tengan esa facilidad para poder consultar textos y no estar acudiendo a un sitio de internet o a otros lugares donde nos desviarían de lo que buscamos como objetivo en esta materia. Y a eso me quiero referir. El objetivo particular que vamos a tener para esta materia, ¿sí?, va a ser identificar a la investigación como instrumento clave para la administración. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos con administrar? ¿Sí? Hacer eficiente y eficaz el proceso de llevar los recursos hacia una transformación, por ejemplo. Si nosotros no tenemos esa capacidad, esa chispa de investigar, con solo ver las cosas, y si no tenemos un método científico, y con científico quiero decir racional, que está pegado a la realidad, si no tenemos eso, bueno, pues cualquier tipo de investigación que queramos hacer, ¿sí?, hasta por qué nos están dando más caro un producto, una materia prima, ¿sí?, o por qué se está tardando más el personal en hacer las cosas. Bueno, si no conocemos cuál es un método, pues entonces lo que hagamos está bien, nos vamos a convertir en alicias, porque no sabemos a dónde vamos. Entonces cualquier camino que tomemos es bueno y, como dirían, vamos a ir dando obstáculo tras obstáculo en lugar de tener un camino recto y bien pavimentado que nos lleve al éxito. Pero también tenemos un objetivo específico. El objetivo específico es que ustedes conocerán y también comprenderán las herramientas básicas para la investigación. Es decir, si yo salgo a la calle y empiezo a ver algunas insatisfacciones dentro de mi comunidad, pues no son objeto de investigación hasta que no pasan por el filtro mental, por las herramientas que nos van a crear entonces sí una investigación. Y ese filtro lo vamos a crear aquí y esas herramientas se las vamos a dar aquí. Creo que una parte importante de abarcar cualquier tema a través ya sea de una clase virtual como en la que estamos, o ya sea a través de una conferencia o de cualquier otro medio, es saber qué estamos hablando. Que todos los que estamos aquí presentes sepamos que las palabras que estamos diciendo para todos significan lo mismo. Porque tal vez yo puedo decir blanco y para todos el blanco es color negro o viceversa. Entonces yo estoy mandando un mensaje erróneo para todos ustedes y ustedes me están retroalimentando y yo no entiendo. Para eso vamos a, antes de iniciar, vamos a determinar algunas definiciones básicas para que todos sepamos qué estamos hablando. ¿Qué es el análisis metodológico de investigación? La palabra análisis es una distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a suponer que nosotros tenemos una caja de nuestros objetos. Tenemos ahí X número de objetos y lo vaciamos sobre esta mesa. Y bueno, ponemos unas monedas por acá, unas credenciales por acá, algunos papeles importantes acá, mis lápices, etcétera. Vamos separando en grupos que nosotros... El simple hecho de vaciar la caja,
¿sí?, de tener la iniciativa de tomar la caja y vaciarlo, es estar haciendo un análisis de las partes de un todo. Más o menos por ahí vamos. Entonces, es mucho más complejo, por supuesto, y lo entenderemos más, iremos sumándole elementos, no a la caja, por supuesto, sino al concepto, iremos sumándole elementos para tener una perfecta definición de análisis. Pero quedémonos con esto. El análisis es distinción y separación de partes de un todo para llegar a conocer sus principios o elementos. Vaciamos la caja y sabemos que hay algo ahí. ¿Qué? No sé, pero ahí están las cosas. Metodología. La metodología nos define el concepto de métodos que se sigue en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Es decir, ya vaciamos nuestra caja, ya tenemos conjuntos de cosas, vamos a explicar por qué puse de este lado ciertos papeles y por qué puse de este lado ciertos objetos. ¿Qué nos llevó a ello? Porque si los pusiéramos al revés, ¿qué pasaría? Entonces yo estoy explicando el método que utilicé de separación porque tiene un fin y ese fin me va a llevar a una comprobación. Finalmente, la investigación. La investigación es lo que tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio, óiganlo bien, ninguna aplicación práctica. Es decir, nosotros esperamos que al momento de investigar se amplíe el conocimiento. Veamos que tal vez creemos que no está suficientemente explicado por qué había esas cosas en la caja o por qué se separaron de ese modo. Bueno, yo lo voy a explicar por qué es eso. Ya estamos ampliando el conocimiento que existe sobre cómo separar cosas de una caja. Ahora, ¿va a ser práctico eso? ¿Va a funcionar de algún modo? Tal vez no. O tal vez sí. Eso no lo sabemos. Por eso es el método científico. Un ejemplo de ello es la cantidad de correos electrónicos que recibimos por internet de pseudo-investigaciones o investigaciones, porque nos mandan el producto final, pero no nos mandan cómo se hicieron. Sobre el canderel, sobre animales ponzoñosos que jamás habíamos conocido, sobre personas perdidas precisamente, que bueno, es un valioso elemento, pero hay muchas cosas que de repente hay cadenas que tienen 5 o 6 años. ¿Sí? Bueno, pues no sabemos si esa investigación es práctica o no. No sabemos si nuestra investigación va a ser práctica o no. Lo que sí sabemos es que estamos ampliando el conocimiento científico a través de una investigación. Y bueno, creo que tenemos definido, en principio, lo que es el análisis metodológico de la investigación. Y vámonos con estas definiciones, apuntémoslas por ahí, tengámoslas presentes en unas fichitas, para que en el momento que estemos haciendo alguna actividad de aprendizaje y no sepamos por qué la hacemos, acudamos a eso. Y digamos, ¿por qué estoy haciendo las cosas? Porque estoy ampliando el conocimiento científico, porque estoy investigando, porque quiero hacer un análisis y sabemos perfectamente de qué se trata. Y este ejemplo que acabamos de ver, quiero invitarlos a que lo apliquen en cualquier otra materia y en cualquier otra palabra. Acudamos en principio a la definición básica. Eso nos va a dar mucho campo de acción. El método científico como tal no es algo que de repente se nos ha ocurrido dar, que de repente los requisitos académicos exigen, sacado de la manga, de ningún modo. El método científico, como ya lo vimos y lo veremos más adelante, habla de la capacidad que tiene el hombre por interpretar la realidad exterior a uno. Pero ¿cómo podemos explicar algo de manera fantasiosa, como se hacía en la antigüedad, a través de que cada manifestación de la naturaleza era un enojo divino, por ejemplo? Hubo un momento en el que alguien dijo, pues tal vez no es tanto. Tal vez las manifestaciones de la naturaleza no van en ese sentido. Tal vez el mundo exterior que yo estoy viendo, las reacciones que yo veo, tienen una explicación. Y una explicación que yo hago. Por eso se ha acudido a la filosofía para explicar el método.
y vamos a hablar aquí del fundamento filosófico del método. No nos vamos a meter mucho con la filosofía porque este tema nos da muchísimo. Cada uno de los temas que tenemos aquí nos va a dar muchísimo para hablar, y no se trata de eso, se trata de hablar del análisis metodológico de investigación. Pero fue Aristóteles quien en un inicio, tal vez no fue el primero, estoy seguro, pero sí en un inicio dejó el palpado para las generaciones venideras, para nosotros por supuesto, el que para conocer la ciencia es conocer las cuatro causas. Las cuatro causa material, la causa eficiente, la causa formal y la causa final. Él dijo que para conocer las cosas, para hacer ciencia y conocer las cosas, acudamos a estas cuatro causas. Después vino Galileo, quien conocemos por supuesto. Galileo planteó y cuestionó, ¿sería verdad si Aristóteles lo negase? Es decir, ese impulso psicológico por los grandes autores, sobreponerlo antes de la experiencia propia. Y ahí marca un paso fundamental para la creación y avance del método científico. La experiencia propia tiene validez. Bacon también planteó que la filosofía de las palabras por la filosofía de las obras. Es decir, vuelve a lo mismo. Rectifica que la experiencia tiene mucha validez junto con las obras, pero por eso lo acomoda en esa parte. La filosofía de las palabras por la filosofía de las obras. Descartes también nos aplicó una buena parte de su conocimiento, la transmitió por la continuidad del razonamiento. Él ya empezábamos dentro de la humanidad a ver que había cosas que siempre sucedían una tras otra. Fue lo que David Hume llamó la causa-efecto, principio básico de todo el conocimiento científico. Y con esto Kant, que es prácticamente el contenedor de toda esta información que les desde Aristóteles, él es considerado uno de los grandes filósofos, si no es que el más grande filósofo contemporáneo, porque logra acumular este conocimiento. Y él sí tiene una definición para el fundamento filosófico del método. Dice, es la aproximación cognoscitiva, es decir, cómo conocemos, que relaciona la certeza y la universalidad a priorística de los juicios sintéticos. Es lo mismo que estamos hablando, solo que aquí ya conforma todo, ¿sí? La parte de Aristóteles, de las cuatro causas, la parte de Descartes, la parte de Bacon, la parte de Descartes, de Hume, y él dice, la relación de la certeza, de lo que nosotros sabemos y conocemos por experiencia, y la universalidad del conocimiento, de forma priorística en los juicios sintéticos. Como él es toda una tesis para entender qué es un juicio sintético, pero quedémonos con esta parte de que es la aplicación que nosotros tenemos de lo que hemos vivido. Esa es parte del fundamento filosófico de esta materia, que podemos ampliar muchísimo si lo queremos. Hay una bibliografía vasta que les proporcionaré a continuación, y ahí podemos consultar cada uno de ellos, y bueno, tal vez para algunos de los que nos están viendo ahora sea parte importante, y bueno, habrá que acudir y consultar cada uno de los autores y entenderlo un poco más. Hablando de la bibliografía, sí es muy importante que nos hagamos llegar de algo de información. Alguna parte de esta bibliografía que les voy a mencionar a continuación la podrán encontrar en internet. Es de fácil acceso, dada su universalidad que existe. Bueno, pues hay N número de sitios que la han pasado a forma virtual y la podemos consultar ahí, pero sí yo los invitaría a que acudieran a las bibliotecas como experiencia propia, personal, pero principalmente como una experiencia que va sumando puntos para esta materia. Puntos, me quiero referir a que ustedes ya saben dónde está esa información, y con esa experiencia que en cada materia, en cada visita a las bibliotecas, a las hemerotecas y todo eso, van sumando puntos para que cuando tengan un objeto de investigación, sepan ya de antemano dónde puede estar toda la información que ustedes quieren, porque han pasado tiempo en esos lugares y saben dónde lo pueden consultar. Dentro de la bibliografía básica tenemos algunos libros, y especialmente
algunos de ellos. Este es el ejemplo de Guía para realizar investigaciones sociales de Raúl Rojas Soriano. Un libro que ya tiene varias reimpresiones, es un libro casi de texto para este tipo de materias, y que a través de su índice, como lo podrán ver si acuden a alguno de estos medios de información, podrán ver que vienen resueltas ya varias cosas del temario. Sería muy conveniente pues que lo leyéramos, que tuviéramos cercano ese texto para consulta en cuanto nos surgiera una duda. Buena parte de este curso se fundamenta en esta bibliografía porque precisamente se trata de eso. Se trata de que conozcamos lo que hay afuera. Se trata de que conozcamos que hay un libro que habla de esto, que hay un libro que habla de aquello, y esos mismos libros, ustedes se darán cuenta, tendrán sus notas de pie de página. Exacto. Esas notas de pie de cada página los llevarán a cursar otros, y es una cadena interminable. Pero es una cadena donde ustedes se van a dar cuenta, como me pasó a mí, en experiencia propia, en mi tesis de licenciatura, en mi tesis de maestría, en algunas investigaciones de mercado que he hecho para la empresa, en el diplomado que llevé a cabo, en muchos puntos me he dado cuenta que libros que hace mucho que yo creí jamás usar, hoy en día son básicos para poder encontrar solución a los problemas hipotéticos que me planteé. Este texto que les comentaba de la guía para realizar las investigaciones sociales es un poquito técnico y tal vez sea un poquito difícil leerlo, pero vale la pena. Es una guía para instrumentar una investigación social esencialmente. Permite ampliar una visión más allá del contenido socioeconómico y político, que esta es una parte que en estas primeras clases veremos a profundidad, porque para algunos de nosotros, y así daremos cuenta, es como un obstáculo este tipo de inhibición sociológica o socioeconómica y política. Vincula los resultados al dominio de las teorías, métodos y técnicas. Aquí es una parte bien importante que tenemos que ver, porque si nosotros nos desvinculamos del conocimiento académico, entonces vamos a tener algo inventado, algo que no sabemos ni nadie va a poder comprobar nunca porque solo está en nuestra mente. Es importante, ya lo veremos en la continuación, vincular, tener el dominio, tener la orientación correcta. Y finalmente, pues la perspectiva de investigación que aplica. Es un investigador que toda su vida se ha dedicado a ello. Este libro lo ha, no sé si en cada reedición, pero sí en muchas de ellas, da aportaciones nuevas y cambios, y es importantísimo tenerlo a la mano para hoy y para el futuro. Otro libro también extraordinario, que es un poquito más difícil de leer, pero que a nivel Latinoamérica ha funcionado muchísimo, porque como ustedes saben, nuestra capacidad de crítica va mucho más allá que en otros países. Y bueno, pues este libro precisamente habla de eso, habla de la crítica a la sociología. El libro se llama La imaginación sociológica y es un concepto que él forma precisamente para decirle al investigador: no te quedes con los números, no te quedes con lo que te dicen. A pesar de todo ello, tu resultado va a estar mal. Por ello, debes tener tu imaginación sociológica, debes oler el problema, oler la solución, tener la capacidad de ir hasta allá e investigar. Wright Mills, ya murió por supuesto, pero él escribe en los años 30 o 40, en una época de un boom sociológico en los Estados Unidos, de análisis de la población para la mercadotecnia. En alguna otra materia estoy seguro que se darán cuenta de este gran estudio que se hizo para poder lograr conocer cómo los estadounidenses compraban, veían, oían, recibían esos impactos. Y bueno, toda esta parte de números y formado a la mercadotecnia, él lo cuestionó muchísimo. Él criticó esta parte que toda la investigación sociológica, porque tenía que tener algún nombre, y ese fue el nombre que le pusieron, pues, digo, no es por las ganas de alguien, sino que tiene una fundamentación de muchos años, desde el científico, el libro del científico y otros grandes libros, por supuesto. Pero Wright Mills se encarga de decir: momento, este tipo de investigación está muy bien, siempre y cuando no olvidemos la imaginación sociológica.
Y bueno, aquí vamos a ver cómo se reflejan los problemas teóricos, los problemas prácticos y los problemas morales del proceso de transición. Y vamos a entender por proceso de transmisión es lo que nosotros captamos fuera de nosotros, cómo lo entendimos y cómo producimos algo. Ese proceso de transición refleja o contiene también problemas teóricos, prácticos y, como ya lo mencioné, morales. Él también tiene una aguda crítica a la sociología. Él, en algunos capítulos de su libro, como La Gran Teoría, El Empirismo Abstracto o El Etos Burocrático, se encarga de deshacer un conocimiento que se creía ya hecho y directo para seguir sobre la investigación, pero que gracias a eso otros tantos y otros investigadores, bueno, pues dieron cuenta y se fijaron más en los fundamentos de su investigación que en el producto de su investigación. Pero bueno, no nos vayamos todavía mucho a la crítica, quedémonos con este libro inicialmente, haremos alguna lectura sobre él, podemos hacer alguna discusión, no olviden el correo electrónico o el teléfono donde pueden enviar a su tutor cualquier duda al respecto y bueno, pues eso nos va a dar pie para que en el futuro pues tengamos esa capacidad de que si estamos viendo un problema, sepamos cuál es el fin correcto. Una parte también fundamental de este libro es que habla sobre el ensayismo. Es decir, todos somos grandes ensayadores. Es una palabra mal utilizada, pero refleja muy bien lo que hacemos. Somos como los planeadores, como toda la vida planeando. Y cuando hacemos algo, resulta ser que todo este conocimiento que recibimos, cuando lo aplicamos, resulta ser que no sabemos hacer otra cosa más que escribir ensayos. No hacemos investigaciones. ¿Qué nos falta para dar ese salto del ensayo a la investigación? Aquí lo podemos ver, pero en clase también lo vamos a ver, ¿eh? No crean que solamente les estoy dando este libro para que ustedes en sus momentos de ocio lo lean y ustedes se creen como grandes hombres. No, aquí en esta clase lo vamos a poder tratar y se van a dar cuenta de ello. Los problemas para la investigación que existe, que es una parte fundamental que yo quiero transmitirles a todos ustedes, ¿sí? Que la incapacidad para los detalles y la impaciencia para el trabajo minucioso. Wright Mills habla, y yo los confirmo, que a partir de este momento todos somos científicos sociales y debemos abocarnos a ser artistas minuciosos, trabajar con ahínco para encontrar respuesta a los problemas de investigación que nos hemos marcado. Eso nos va a dar mucho campo de acción, por supuesto. Pero otro texto que también es básico, existen muchos textos de este tipo, pero fundamentalmente es rico en el contenido y me atrevería a decir que más allá del contenido en los índices. Y sí, en efecto, los índices son una parte fundamental de las investigaciones escritas. Si un índice está mal escrito, nadie va a poder acudir a esa investigación porque no sabe qué tiene esa investigación. Por eso es importante tener todos los índices que sean necesarios, pero bien hechos, para que cualquier investigador con solo ver el índice se dé cuenta que ahí está el problema que estaba buscando o que no se encuentra. Este libro contiene índices onomásticos, índices de conceptos, tiene definiciones por páginas, por tema, por autor, por libro. Es un libro muy completo. Es un libro didáctico, una obra divulgativa, es un libro de consulta básica y pues está nutrido, pues como aquí lo afirmamos, con conjuntos de índices. Es muy, muy importante tener este libro. Les comento, hablar del Atlas Universal de Filosofía, pues habrá muchos textos sobre esto, pero yo en específico podemos dirigirnos a que es el que utilizaremos para cualquier desarrollo filosófico necesario aquí. Otro básico, y yo diría de los más importantes, es este libro, La ciencia, su método y su filosofía. Este autor, Mario Bunge, un sociólogo argentino, ha sido de los pocos hombres internacionales que ha dado Latinoamérica en la ciencia social. Mario Bunge, durante buena parte de su vida, y me atrevería a decir que no toda,
después, pero sí muy buena parte de su vida, se ha dedicado precisamente a hablar sobre el método, a investigarlo. Y este librito que ha escrito es un libro chiquito de 110 páginas, que no leeremos todo, por supuesto. Las lecturas que aquí establecemos son lecturas cortas, entendibles, porque tenemos un objetivo definido. Nosotros no le hacemos caso al gato. Nosotros ya sabemos qué camino es el que tenemos que tomar. Por eso yo dirijo algunas lecturas bien específicas para que resolvamos dudas que pueden surgir en el momento de la clase. Bueno, Mario Bunge escribe este libro, La ciencia, su método y su filosofía, en 3 o 4 capítulos pequeñitos, y nos ayuda a entender por qué él escribe originalmente en español, es argentino por supuesto, y no es un texto traducido. Entonces esto nos da la capacidad de entender en nuestro tiempo, en nuestro ambiente, en un ambiente latinoamericano, ¿sí? De saber, de crítica por supuesto, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Es importante este tema y tendremos lecturas dentro de esta parte. Como ya hablábamos al principio, la necesidad de ponernos de acuerdo en cuáles son los conceptos que vamos a utilizar es muy importante, porque necesitamos hablar el mismo idioma. Y no me refiero al español, por supuesto, pero sí me refiero a ese lenguaje técnico de la metodología que vamos a utilizar en esta materia. Por ahí tendremos algún glosario de términos muy básico, pero muy importante para esta materia. Pero yo los quiero invitar a que también consulten este texto. Es un diccionario específicamente hecho para la materia de metodología. O no, más allá, para las investigaciones, la metodología de la investigación. Y ahí podemos encontrar una vastedad de explicaciones y de textos que pues, son solamente eso, ¿no? Son definiciones. No es como un libro de investigación que venga estructurado el conocimiento, viene solamente por abecedario y tal vez redondeo en algo que ya sabemos todos, pero sí es importante que especifiquemos qué habla. Entonces este diccionario pues, nos va a hablar mucho sobre la experiencia de la autora, sobre años que se ha dedicado a la investigación, y bueno, de ahí nos puede dar una explicación más allá del diccionario Academia que nosotros usamos en la primaria, estoy seguro que algunos lo recuerdan, y este es más específico, este nos va a ayudar a entender muchos de los temas que aquí estamos viendo y muchas definiciones aquí las obtendremos de ahí, por supuesto. Está dirigida, y específicamente así lo dice, a los egresados, a los estudiantes de licenciatura, a todos aquellos que quieran hacer una investigación. Es un refuerzo sobre la metodología, y lo que les mencionaba, una estandarización conceptual de la materia. Y selecciona, pues, selección de términos representativos para algún tema en especial. Otro texto importante, y bueno, aquí quisiera hacer una pausa, tal vez es un poquito pesado que toda esta clase se la dediquemos a descubrir qué vamos a hacer, pero espero que puedan entender lo importante que es de esta clase, que nos marquemos los objetivos que estamos viendo, que vamos a llegar, hasta dónde qué tanto vamos a recorrer, para que todos podamos apartar un tiempo, ¿sí? Para esta materia, podamos apartar la invitación al conocimiento que nos hace y pues que resulte, que estoy seguro que así será, en algo verdaderamente estructurado, razonado y que nos va a servir. Por eso es mi insistencia en esta primera clase, que nos conocemos, es la insistencia para que todos tengamos definidos los temas, tengamos definido lo que es la materia, análisis metodológico de la materia, lo que son la bibliografía que vamos a ver, un esbozo muy rápido, por supuesto, y sin querer abusar de la calidad de los autores sobre de qué estamos hablando. Este libro sobre Roberto Hernández Sampieri es básico. La mayoría de las materias o los maestros, profesores exigen que se tenga a la mano porque es la guía fundamental para llevar a cabo una investigación. Hernández Sampieri personaliza la investigación, la hace suya, ¿sí? El método, y lo explica de una manera inusual, práctica, viene con un CD de ejemplos, de casos, de todo eso. Entonces es una obra fundamental, es un análisis profundo, es el texto
tecnológicamente más avanzado que hay en México o de habla hispana, el mundo de habla hispana, sobre la metodología de la investigación. Óiganlo bien, es el tecnológicamente más avanzado. Y si ustedes lo pueden consultar o si lo pueden comprar porque les va a servir para muchos años, no se van a arrepentir. Es una gran obra y no porque está haciendo publicidad, digo, en todo caso le haremos publicidad al Colegio de Empresarios, pero es un libro básico, por supuesto. Desmitifica la investigación, que es sumamente difícil o que es algo irreal y irrelevante. Él nos justifica bien qué parte de esto es importante. Su carácter didáctico multidisciplinario le da un abanico de oportunidades que para nosotros es muy importante. Y bueno, hemos llegado al final de esta introducción, si me permiten abusar de ese término un poco, de conocernos. Es un gusto poder tener a todos los que están inscritos en esta licenciatura. Yo les auguro a todos ustedes una gran carrera, un futuro promisorio, siempre y cuando nos apliquemos en nuestras materias, siempre y cuando estudiemos, tengamos lecturas, conversemos, critiquemos y hagamos este intercambio de conocimiento, porque una computadora no nos va a dar el conocimiento, eso es de antemano. El conocimiento nosotros se lo sacamos a la computadora. Y para ello, por ahí les va en la plataforma que tenemos en las actividades de la plataforma, tenemos la actividad 1, que yo les pediría que la contestaran. Es un cuestionamiento sobre la clase que acabamos de ver, qué les parece, bueno, más que les parece, qué han aprendido sobre ella, y para nosotros, para el colegio y para su servidor en lo personal es importante saber por dónde vamos y qué debemos hacer. Para esto también yo les recomiendo la lectura de apoyo, es ¿Cuál es el método de la ciencia?, que es uno de los capítulos, repito, ¿Cuál es el método de la ciencia?, que es uno de los capítulos dentro del libro de Mario Bunge, que ya vimos la bibliografía hace un momento. Creo que por el momento terminamos en esta clase. Les repito, es un placer tener a todos ustedes. No olviden hacer sus actividades, llamen, mándenos un correo electrónico a la dirección que ya ustedes tienen. Y bueno, pues bienvenidos y nos veremos en la próxima clase, donde ya iniciaremos formalmente con los temas que son marcados para esta materia. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.